Pamela Yates es una cineasta norteamericana que a principios de los años 80 trabajaba como sonidista en una agencia internacional de noticias en Centroamérica. En 1982 viajó a Guatemala y comenzó a grabar material para lo que sería el documental Cuando las montañas tiemblan, un documental que puso en el radar de la opinión pública internacional la guerra civil guatemalteca y también la figura de Rigoberta Menchú. 30 años después, esta película fue utilizada como prueba en los juicios por genocidio en contra del dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt. Sobre este inusual giro de los acontecimientos, Yates produjo una secuela, el documental titulado Granito, que fue presentado en Managua esta semana como parte del Festival Ícaro, en el que esta cineasta participa como jurado. Juan Carlos Ampie conversó con Pamela Yates y nos cuenta la historia. Pamela, ¿por qué decidiste viajar a Guatemala en 1982? Yo estaba trabajando como sonidista en Nicaragua y El Salvador durante las guerras en esta región, cuando oí sobre una guerra oculta en Guatemala. Yo sabía que estaban matando periodistas guatemaltecos que intentaron escribir, cubrir lo que estaba pasando en su país, y también de que estaban parando periodistas internacionales en el aeropuerto La Aurora, interrogándoles y deportándoles. Entonces, para mí era una historia muy importante de contar. También yo leí un libro importante, pues para mí, que se llama Fruta Amarga, que es sobre el golpe de Estado por parte de los Estados Unidos en contra de Jacobo Arbenz en 1954. Y que desde entonces el legado de dictaduras militares brutales en Guatemala. Entonces, como ciudadana americana, yo quería ir para investigar porque pensaba que era una historia importante traer a mi país y al resto del mundo. Pero cuando hice ese documental, no sabía que realmente estaba filmando en medio de un genocidio. Pasaste más o menos 7 meses filmando en Guatemala, lograste insertarte en todos los bandos del conflicto. ¿Eso fue posible porque vos eras una persona extranjera, porque eras norteamericana? Puede ser, especialmente con los militares, los oficiales del ejército, porque en aquel entonces, President Carter ha cortado la venta de armas de los Estados Unidos a Guatemala por violaciones de derechos humanos. Entonces fue elegido President Reagan y él quería reabrir la venta de armas y el ejército guatemalteco también para ampliar su guerra contra insurgente. All our neighbors ask of us is assistance in training and arms to protect themselves while they build a better, freer life. El ejército guatemalteco me vio como un megáfono para tratar de convencer el gobierno de los Estados Unidos y el Congreso a reabrir las ventas. Entonces yo sabía eso y yo tomé a ventaja de esa realidad en esa coyuntura. Yo quería exponer la brutalidad de las operaciones del ejército guatemalteco en el altiplano. Me sentía como una espía en el campo del enemigo mientras ascendía en la cadena de mando. Por fin logré conocer al mero macho, el jefe del ejército guatemalteco, el general Benedicto Lucas García. En su opinión, es un buen señal para el futuro de relaciones, digamos, de ayuda militar entre los Estados Unidos y Guatemala. ¿Puede ser eso? Sí, claro. Si nosotros siempre mantenemos magníficas relaciones, máxime con los representantes de los Estados Unidos acá, con el agregado militar, el jefe del grupo militar que están acá en Guatemala, el señor embajador inclusive, es muy amigo nuestro, es un hombre que... Mientras lo entrevistaba, le pregunté si me dejaría acompañarlo en una misión de helicóptero sobre el altiplano. Él me miró la cara inocente y probablemente pensó,
¿Por qué no llevar a esta gringuita? ¿Qué daño me puede hacer? Okay, here we go. El general jamás imaginó, ni yo tampoco, que lo que yo estaba a punto de filmar sería usado como evidencia contra él 25 años después. El general comandaba un grupo de helicópteros de tropa para apoyar una batalla que se libraba en el altiplano. Oímos tiros a la distancia y nos acercamos. Ahí fue que los francotiradores guerrilleros nos dispararon. Las balas le dieron al helicóptero y caímos. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué pasó? Pasó muy rápido. Así que, ¿qué sentí? Nunca sentí que iba a morir. Estaba pensando en el próximo paso. Somos así los cineastas, ¿verdad? Y periodistas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a utilizar este momento para mejorar mi posición? Y eso es lo que hice. Porque sobrevivimos este accidente juntos. Entonces el ejército, el jefe de las Fuerzas Armadas, me dio acceso. Y acceso es oro para nosotros. Me dio acceso al ejército y todas sus operaciones en el altiplano de Guatemala, donde ahora sabemos ocurrió los masacres más graves y los masacres que ahora están enjuiciando. ¿Lograste entonces mantener distancia profesional del acontecimiento y no te lo tomaste personal, pues que la guerrilla casi causa un evento en el cual perdes la vida? No, y 20 años después yo intenté buscar y lo encontré, la persona que tiró en contra del helicóptero, el francotirador, que en aquel entonces tenía 15 años, y eso también incluyó en granito de arena. Si lo hubiéramos echado el piloto, el helicóptero tiene que venir para abajo. Usted no se hubiera vivido. ¿Es muy difícil mantener esa distancia emocional para vos como cineasta? Yo creo que sí, pero siendo que era un privilegio estar en una posición única en aquel entonces, eso también viene con responsabilidad. Yo sentía una responsabilidad de tratar de contar la historia de Guatemala a través de la sociedad guatemalteca. Entonces, eso me dio un sentimiento para poder seguir en lo que estaba tratando, compartalizando el miedo, ¿verdad? Sabiendo que estaba en una posición única. El ejército me dijo que la guerrilla había hecho esto, pero los testigos oculares en la aldea contaron una historia diferente. Ella me dijo, el ejército vino y preguntó, ¿dónde está la patrulla civil? Sabemos que aquí todos son guerrilleros. Ustedes no protegieron el puente. Allí comenzó la matanza. ¿Qué grupo? Eran soldados uniformados. Vinieron de la base cercana. Decían, nosotros controlamos este pueblo ahora. Si el gobierno de los Estados Unidos manda ayuda a Guatemala, ya sea equipos militares, asesores o ayuda económica, tiene que tener presente que está contribuyendo directamente en aumentar el derramamiento de sangre.
La película que resultó de ese primer viaje que hiciste a Guatemala, Cuando las montañas tiemblan, de alguna manera puso el liderazgo de Rigoberta Menchú en el radar de la opinión internacional. Eventualmente eso desembocó en más visibilidad para el conflicto guatemalteco y un premio Nobel para ella. ¿Te sentís responsable de que los acontecimientos se desarrollaran en esa dirección? Bueno, es un granito de arena, porque me siento mucha satisfacción por haber conocido a Rigoberta Menchú cuando tenía 22 años y yo tenía pues la misma edad, ¿verdad? Hemos tenido una amistad a través de los años. Pero también Rigoberta contribuyó porque incansablemente viajó al mundo entero buscando la paz, buscando una respuesta internacional, escribiendo su autobiografía. Cuando las montañas tiemblan juega un papel para que Rigoberta está en el escenario mundial ahora. Pero también ella viajó 10 años haciendo su maleta, viviendo en exilio de su país para poder lograr y para poder estar reconocido como Premio Nobel de la Paz. ¿Qué te motivó a volver a Guatemala? ¿Cuál fue el detonante? Que nunca hicieron una proyección pública de Cuando las montañas tiemblan en Guatemala. Fue prohibido. Entonces yo fui a la primera proyección pública 20 años después, en 2003. En la audiencia esa noche en la Universidad de San Carlos estuvo una abogada internacional y después de la proyección me acercó para preguntarme si he guardado todo el material inédito de Cuando las montañas tiemblan, porque ella estaba abriendo un caso en contra de Efraín Ríos Montt, que apareció en Cuando las montañas tiemblan. Y gracias a Dios, sí, hemos guardado todo el material en una bodega en Nueva Jersey. ¿Cuánto material tenía guardado? No tanto, pero entrevistas enteras, entrevistas completas, entrevistas de como 45 minutos con Efraín Ríos Montt y otros generales de aquel entonces. Entonces, lo que conseguimos y lo que encontramos nos sorprendió aún nosotros, como evidencia forense para el caso. Y eso nos dio la inspiración para hacer Granito de Arena. ¿Qué diría a los cargos que es el ejército que está masacrando campesinos en las áreas rurales? Diría que yo respeto la libertad de pensamiento. ¿Hay represión de parte del ejército? No hay represión de parte del ejército. El valor nuestro está en nuestra capacidad de poder responder a las acciones de mando. Eso es lo más importante. El ejército está en capacidad de reaccionar, porque si yo no puedo controlar al ejército, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Este caso del que hablas es la demanda por genocidio que se hizo en una corte española. ¿Qué significa para un cineasta que su trabajo sea utilizado como prueba en un proceso legal? Es una gran satisfacción, porque en aquel entonces, en 1982 y 3, yo sentía una gran responsabilidad de contar la historia de lo que estaba pasando en Guatemala al mundo entero para parar la violencia, pero no pude. Entonces, a veces la vida le da una segunda oportunidad de poder hacer algo mejor para mejorar lo que pasó en la historia. Porque no fue solamente en España que proyectaron o utilizaron el material fílmico de Cuando las montañas tiemblan como evidencia forense, pero en el juicio actual de Ríos Montt en Guatemala proyectaron toda la entrevista, todas las 45 minutos en la sala de juicio en contra de él. Entonces, mirar él, mirándose hace 30 años, él ahora parece como un viejito débil, pero en aquel entonces el poder de cine es que poder mostrarle hace 30 años con su arrogancia, su poder, su brutalidad, ¿verdad? Diciendo que soy el presidente, estoy en control del ejército. ¿Él te vio en la sala? Sí, claro. ¿Tuvieron algún intercambio? No, él dice que no recordó la entrevista y es entendible
porque como presidente él da muchas entrevistas, pero dice que no recuerda la entrevista, pero nunca la va a olvidar. Guatemala no extraditó a Ríos Montt a España y ahora la Corte Suprema de Justicia declaró suspendido lo actuado. ¿Es posible llegar a tener justicia en este caso? Claro, ya hemos tenido justicia en el caso, según el pueblo maya en Guatemala, porque realmente que el hecho de que hubo un juicio por primera vez en las Américas en contra de un general por genocidio, ¿verdad? Completaron el juicio. Había veredicto, sentencia, y Ríos Montt fue llevado a la cárcel. Pues sí, por unos días. Pero para el pueblo maya eso es un logro. Y para nosotros en las Américas y en el mundo entero, había un veredicto culpable por genocidio por primera vez. Eso quiere decir que Guatemala es un líder en la justicia transicional, y es un logro para los pueblos indígenas en todas partes. Filmaste el juicio a Ríos Montt en Guatemala. ¿Vas a preparar una nueva película o el siguiente capítulo en esta saga? Sí, filmamos con 2 cámaras todo el juicio de Ríos Montt en Guatemala, desde la primera palabra hasta el veredicto. Y hicimos 2 cosas, o vamos a hacer 2 cosas. Hicimos una serie en el web que se llama Dictador en el Banquillo. Es 24 episodios de los momentos claves en el juicio. Es para tratar de abrir las puertas de la sala del juicio al mundo entero. Y están en internet ahora, gratis. Pero estamos preparando un nuevo documental que se va a llamar 500 años, sobre el juicio y las implicaciones en la sociedad guatemalteca y los valores, las lecciones universales para el mundo entero de este juicio histórico. ¿La historia de Guatemala encasilló tu carrera o la definió? ¿Cómo es tu relación con Guatemala? Tengo una relación muy estrecha con Guatemala. Como digo en Granito de Arena, Guatemala me abrazó el alma y nunca me soltó. Algunos de los trabajos de Pamela Yates, incluyendo una serie sobre el juicio a Ríos Montt, se pueden ver en la página web de su productora en la dirección skylight.is. Agradecemos a Luna Films y al comité organizador del Festival Ícaro y los invitamos a consultar la cartelera en su página en Facebook para ver Granito en la pantalla grande y una muestra de lo mejor del cine centroamericano. Así llegamos al final de esta edición. Los invitamos a comentar este programa y enviarnos sus críticas y sugerencias a través de nuestra página en Facebook, que ya tiene más de 12.500 seguidores. O pueden escribirnos a la dirección electrónica semana.tv@gmail.com. Síganos en Twitter a lo largo de la semana en la dirección @cfche y nos vemos el próximo domingo aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Y mientras tanto, que pasen una buena semana. Buenas noches.